Family, a prayer that we pray. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for the deceased. Hoy oramos por los difuntos. Heavenly Father, Padre que estás en el cielo, la última esperanza de los creyentes, confiamos en tu bondad. Rezamos por nuestros seres queridos que han fallecido. También pedimos por todos los que nos han ayudado durante nuestras vidas, nuestros amigos, maestros, sacerdotes, religiosos y todos nuestros benefactores que han fallecido. Concédeles descanso eterno, oh Señor, y que los ilumine la luz de la eternidad. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por tu misericordia en paz, descansen. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. Almighty ever-living God, whose Son was Dios Todopoderoso, tu Hijo aceptó la hospitalidad de Santa Marta y se albergó en su casa. Concédenos por su intercesión de esta santa mujer servir fielmente a Cristo en nuestros hermanos y ser recibidos como premio en tu casa del cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the first letter of St. John. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Verbum Domini. I will bless the Lord at all times. Bendeciré al Señor en todo momento. I will bless the Lord. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Glorify the Lord. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. I sought the Lord. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Look to him that Contémplenlo y quedarán radiantes. your faces may Su not gozo no se avergonzará. When the poor Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha his distress, y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. the angel of the Lord El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege.
Taste and see. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Blessed the man Dichoso el que who se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Fear the Lord, Todos you sus santos his holy ones. teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. The great grow poor. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Aleluya, aleluya, aleluya. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Whoever follows me will El que me sigue tendrá la luz de la vida. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Many of the Jews En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. when Martha heard Cuando Marta Jesus was se enteró de que llegaba Jesús, to meet him, salió a su encuentro, Mary sat. mientras María se quedaba en casa. Martha said to Jesus, Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. but even now, Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesus said to her, Jesús le dijo, your brother. tu hermano resucitará. Martha said to him, I Marta know he will respondió, rise in the sé que resucitará en la resurrección del último día. told him, Jesús le dice, I am the yo resurrection. soy la resurrección y la vida. Whoever believes El in que me, cree en mí, even if he dies, aunque haya muerto, vivirá. and anyone Y el who que está lives vivo and believes y in me cree en mí, never die. no morirá para You siempre. believe this? ¿Crees esto? She said to him, Ella le "Yes, contesta, sí, I've Señor, come to believe yo creo que tú eres el Mesías, the Son of God, el Hijo de Dios, the one el que tenía que venir al mundo. Verbum Domini. We speak about Hablamos acerca de un grupo de virtudes conocidas como las virtudes teológicas. those are faith, hope, Se tratan de la fe, esperanza y caridad. see all three Y of those vemos las tres brought to bear in this que salen a relucir en esta celebración de la festividad de Santa Marta. for us to see. Y es importante que veamos dos elementos. Primero, no son separables. And this is sometimes a Y temptation. esto a veces es una tentación en la era moderna de decir, Believe so much oh, because I no me love preocupa tanto lo que yo creo, sino simplemente amo a la gente. you. Their Y a partir definition de ese momento empezamos a ver que su definición del amor empieza a descender hacia un tipo de egoísmo. And here we see that all three Y aquí vemos que las tres virtudes están presentes y la integridad de las tres ayudan a sustentarse una a la otra mutuamente. Y el segundo argumento que debemos conocer es que la razón por las que le llamamos teológicas es porque it is God principalmente es Dios quien nos otorga estas virtudes, important than our own más
importantes que nuestras propias obras. Es la gracia de Dios para que obre dentro de nosotros. Pero tenemos una necesidad absoluta de responder y decirle sí a esas gracias, a tener fe, a tener esperanza y a tener amor. Y esa es nuestra parte. Ahora, veamos cómo estas cosas funcionan en el texto de hoy para la celebración de Santa Marta. Por un lado, Marta y María habían pedido a Jesús que viniera cuando Lázaro aún estaba enfermo. Y Jesús espera. Él no continúa su recorrido hacia Jerusalén y el pueblo de Betania. Betania está justo afuera. Se puede ir caminando fácilmente de Jerusalén a Betania. No es muy lejos. Y mientras espera, Lázaro muere. Ahora, ellas tenían fe hasta cierto nivel de que él podía sanar a Lázaro. Por eso mandan a buscarlo. Así que tienen ese primer nivel de fe en Jesús. Y por eso es que Marta dice: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Era como que lo estaba reprendiendo. Y esto es algo que no es muy inusual para nosotros los seres humanos, porque le pedimos al Señor por nuestro pan de cada día, pero no siempre pensamos que Él nos responde en el momento que queremos. Y esto no es algo inusual hasta el día de hoy. Pero nos gusta dar cierta medida de opinión acerca de cómo debe obrar Dios. Esto es algo que ellas también aprenden. No siempre las cosas salen como uno las planea. Como mucha gente ha indicado, puede que Dios no obre cuando queramos, pero ha de obrar puntualmente. Y vemos también que justo después del final de este Evangelio, en los siguientes versículos 28 y más adelante, María dice exactamente lo mismo: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Así que esta es una fe común que compartían María y Marta. Pero entonces Marta dice algo sobre su fe en Jesús. Se para ante Él y esto es algo que va más allá incluso de lo que dice María más adelante. Pero incluso ahora sé que lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Esto es un acto de fe muy interesante de parte de ella. Y esto en parte tiene que ver con su amor por Lázaro. Ni en el Evangelio según San Juan, ni en el de San Lucas, porque es el otro Evangelio que menciona a estos tres hermanos. En Lucas menciona a Marta, María y Lázaro. Y vemos, es interesante, a pesar que son diferentes autores evangélicos, vemos ciertas características comunes en los personajes, de manera que mientras que en San Lucas Marta es un poquito detallista sobre las cosas de la hospitalidad y la casa, en este Evangelio es el mismo de persona detallista. Le dice: oh Jesús, no abras ese sepulcro, va a oler feo. Y Lázaro tiene la misma personalidad en los mismos Evangelios. No dice nada. Incluso después de ser resucitado, no dice nada, no se conocen palabras de Lázaro. Las hermanas son las que dicen todo en los dos evangelios. Y aquí vemos que Jesús toma ese acto de fe que ellas tienen. Ellas saben que Él lo ama. De hecho, en el capítulo 11, este capítulo de San Juan, comienza con una afirmación de San Juan de que Jesús amaba a Marta, a María y Lázaro. Así que tenemos ese amor inicial de Cristo.
Ellos saben que ese amor existe y hacen ese acto de fe dentro del contexto de Cristo que inicia un amor hacia ellos. Por eso hablamos de que el amor es algo que primero proviene de Dios. Y vemos que San Juan dice exactamente lo mismo. San Juan está muy alerta al hecho de que las virtudes teológicas provienen como una gracia. Y dice que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y esto es algo que tenemos que empezar a recordar. Mucho antes Dios nos amó, mucho antes de que amásemos a Dios, Dios nos amó a nosotros. Esto es algo que fue iniciativa de Él. Y esta es la experiencia normal que todos tenemos con nuestros padres también. Nosotros llegamos a este mundo un poquito malhumorados, a menudo con hambre, llorando y otras cosas. Y la gente que nos recibe, nuestros padres, nos aman. Están llenos de amor cuando ven al niño, a pesar que el niño muchas veces está llorando, moviéndose, ¿dónde estoy? Y todo eso que los bebés. Pero si hacemos eso nosotros como padres humanos, cuánto más, infinitamente más, Dios hace eso con nosotros. Y a causa de ese amor, al igual que los padres, porque uno ama a su hijo incondicionalmente, uno no dice, oh, lo que tú quieras te lo vamos a dar, o lo que tú quieras hacer. No. Uno empieza a tomar una serie de iniciativas para ayudar al hijo a ir más allá de sus límites. Uno le enseña a caminar, le enseña palabras, le enseña a gatear, corrige su mal comportamiento y les dicen, no seas egoísta, comparte. Por lo menos esas son algunas de las lecciones que yo he escuchado frecuentemente. Y estas son las cosas que a menudo vemos que hace Cristo, porque Él los ama. Va a tomar su acto de fe y no va a decir simplemente, oh, maravilloso que tengas tanta fe. No, la llama a que tenga más fe. Y esto es típico de Jesús a lo largo del Evangelio según San Juan. Él utiliza estos diálogos para llevar a la gente que está en un nivel, los acepta en el nivel en que están y luego trata de llevarlos a un nivel más profundo. En algunos de los diálogos la gente empeora, en otros diálogos la gente llega a niveles más profundos de fe y de amor. Y por eso es que esa es nuestra parte. Tenemos que tomar una decisión. ¿Permitiré a Cristo que me lleve a un nivel más profundo o me resistiré y diré no? Así pues, Él le dice a Marta, tu hermano resucitará. Esta fe de que todo el mundo ha de resucitar de entre los muertos era parte estándar de la fe de los profetas tardíos. Esto ya vemos que Ezequiel 36 tiene la primera visión de la resurrección de los muertos, donde todos los huesos secos se unen y luego cobran carne, y luego profetizan, reciben espíritu y cobran vida. Así que él tiene la primera visión, pero no pasa mucho tiempo después cuando Isaías 26 menciona también la resurrección de los muertos. Y luego ciertamente vemos en Daniel capítulo 12 que todo el mundo ha de resucitar. Aquellos que son justos han de resucitar como el sol, han de elevarse como el sol, pero los malvados han de estar en una pesadilla eterna, será una pesadilla eterna. Así que tenemos la forma en que se desarrolla la resurrección de los muertos, y esto era algo que era ampliamente aceptado por los fariseos y por un número de otras sectas. Los escenos creían en la resurrección de los muertos y que hay un juicio.
Así que Marta that statement toma esa afirmación como parte de la fe general que los judíos, en especial de la secta farisea, all shared. y también Jesús, que todos compartían. Sí, los profetas están en lo cierto, hay una resurrección. Y esta es una doctrina muy importante que los profetas estaban enseñando, porque indica Are not que nosotros no somos simplemente espíritus. That was one of the weaknesses. Esa era una de las debilidades de algunos de los griegos, como Platón. Platón pensaba que uno solamente es espíritu y que el espíritu One body to another. After transmigra de un cuerpo a otro después de la muerte. Platón creía en la transmigración de las almas, or reincarnations. o la reencarnación, a menudo se le llama también, porque es únicamente el alma la que importa, el cuerpo no. Biblical faith. Pero esa no es la fe bíblica, para nada. Esto es algo que es claramente rechazado, de hecho, tan acérrimamente que en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice claramente, uno muere una sola vez y luego viene el juicio. Cuando la gente trata de afirmar falsamente y hacer afirmaciones terriblemente falsas de que los pasajes de la reencarnación fueron sacados del Nuevo Testamento, que me muestren dónde. Denme un manuscrito. ¿Dónde están los textos antiguos? ¿Dónde? En cambio, el Antiguo Testamento dice, uno muere una sola vez. No es difícil de entender. Y lo esencial de eso es que la forma en que uno vive esa vida, como ser humano, no como espíritu, como ser humano, el cuerpo de uno y el alma de uno viven en integridad. Y esa integridad de la persona de uno, eso es lo que resucita. Por eso es que tanto del comportamiento moral que llevamos a cabo es tan importante. Los pecados que cometemos con el cuerpo, así se trate de robo o lujuria o asesinato o lo que sea, esos pecados que hacemos con el cuerpo importan. Algunas personas tratan de decir, no, solamente es tu espíritu el que importa. Y socavan el tipo de juicio que han de recibir. Tratan de minimizarlo en sus propias mentes. Pero la integridad de lo que somos y todo lo que hacemos en nuestros cuerpos, seremos juzgados por eso ante el Señor. Por eso Jesús dice, ninguna palabra que digas, ni una sola palabra que digas quedará fuera del juicio. Así que ella dice, sé que resucitará, es la resurrección del último día, pero Jesús ahora la lleva al siguiente nivel. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Ya no se trata meramente de un acto de la fe al afirmar ser la resurrección y la vida, al afirmar personificar la resurrección y la vida. Jesús, nuestro Señor, ahora está afirmando que si cualquier persona crea en Él, no morirá para siempre. La traducción es nunca morirá, pero en griego lo que hubiera sido la frase idiomática hebrea es no morirá para siempre. Pero, y el que crea, y dice, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Lo convierte en un acto de fe personal. Y ella le contesta personalmente, porque ya no se trata más de una idea, es una persona. Y ella tiene que realizar ese acto de fe en Él y decirle que sí a Él. Así que ella lleva a cabo ese acto de fe y dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y este acto de fe de parte de ella no es meramente una idea, sino también es su compromiso con Él. Porque esa fe lleva hacia ese acto de amor más profundo de parte de ella. Y junto con ese amor más profundo y ese compromiso con Él en la fe, ella no puede evitar sino ver en todo esto
que ella tiene la virtud de la esperanza. Su esperanza no está en tratar de obtener todo tipo de posesiones en esta vida, sino que su esperanza es de vida eterna. Y ella sabe que ahora la forma en que vivimos ahora es como dirigimos nuestra vida si vivimos por Cristo, entendiendo que la vida tiene un propósito y una meta, que es tener la resurrección de los muertos y estar con Dios para toda la eternidad. Y la integridad de quien uno es como persona, eso es lo que resucita de entre los muertos. Y desde esa perspectiva de lo que Dios pone frente a nosotros como nuestra futura esperanza, como nuestra meta futura, eso es precisamente lo que pone todo lo demás en la vida en perspectiva. Eso nos ayuda a ver lo que es verdaderamente importante y lo que no es importante, lo que verdaderamente importa y lo que no. Y que todo, como dice San Pablo en los Filipenses, todo lo demás es escombros comparado a esa esperanza de la resurrección. Y por eso es que tenemos esa esperanza y decimos que esa esperanza nos salva en Romanos 8. Tenemos esa esperanza no solamente en ideas, sino en Jesús, quien es la resurrección. Y lo amamos a Él más. Y como vemos, Él amaba a todos a su alrededor, al igual que Marta. Y en esto también tenemos que tomar la misma decisión que ella. ¿Aceptaré estos dones del amor de Dios? Fe, esperanza, y luego los viviré sobre la base de su gracia y las elecciones que hago.